La fibromialgia es una patología realmente muy complicada porque nos va a generar dolores generalizados en 18 puntos específicos, pero se siente en todo el cuerpo. También vamos a tener cansancio crónico, sueño entrecortado, nos vamos a dormir temprano porque estamos cansados o cansadas y nos despertamos 4 o 5 veces a la noche, o incluso vamos a tener tránsito intestinal irregular, a veces mucho, a veces poco. Muchas veces esto nos puede generar angustia, depresión o un trauma psicoemocional, genera un disparador, ¿no? Es como que es el disparador psicosomático emocional el que genera o desemboca en una fibromialgia. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que por una disfunción hepática, es decir, por un problema del hígado, podemos tener o una fibromialgia o podemos tener los mismos signos y síntomas y estamos mal diagnosticados? En este video les voy a explicar por qué pasa esto, por qué un problema en el hígado nos puede generar sintomatología muy similar a la fibromialgia. Que lo disfruten, comenzamos. La fibromialgia yo la llamo la enfermedad fantasma porque nos genera muchísima sintomatología, pero no existe ningún estudio que lo diagnostique. Es decir, no es que nosotros vamos a ir a hacer una resonancia, una tomografía, una radiografía, un laboratorio y va a salir ahí en el diagnóstico fibromialgia. No, lo tenemos que descubrir a través de la semiología, es decir, del interrogatorio y del análisis físico del paciente. Pero muchas veces ocurre que el paciente está diagnosticado o diagnosticada con fibromialgia, pero esto tiene un origen hepático. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se nos pasó esto, no? ¿Cómo tenemos un diagnóstico tan lapidario como una enfermedad reumática y nadie nunca nos habló de que esto podría ser una causa de un mal funcionamiento del hígado? Es muy sencillo. Cuando se los explique lo van a entender perfecto. Miren, el tema es el siguiente. El hígado es, a mi criterio, el órgano más importante de todo el cuerpo humano. Cumple más de 500 funciones del cuerpo, o sea, 500 funciones. Para mí es más importante que el cerebro y que el corazón. Entonces, dentro de esas 500 funciones está una muy importante que tiene que ver con el filtrado de la sangre. Es decir, nosotros comemos algo, lo empezamos a deglutir, ya en la boca se empieza a procesar, pero pasa por el estómago, por el intestino fino, lo que sería el duodeno, el intestino grueso, que es el colon. Otra patología que puede complicar la fibromialgia o que nos puede dar sintomatología muy similar tiene que ver con el colon irritable. El colon irritable tiene que ver con una disfunción del intestino grueso, que es el último tramo de digestión que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de colon irritable o el síndrome de intestino irritable, estamos hablando de una disfunción del intestino grueso, que es el último tramo de nuestra digestión. Y esto tiene que ver con que vamos a tener lo que se llama alta permeabilidad intestinal o una inflamación de bajo grado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a estar cumpliendo bien la función de la absorción. Se van a absorber demasiada agua y nutrientes, pero también toxinas, o por el contrario, no vamos a digerir bien, vamos a descartar todo, vamos a tener diarrea y nos vamos a desnutrir, es decir, vamos a tener baja calidad de nutrientes en nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros estamos teniendo una disfunción del hígado, si está funcionando mal el hígado, o el colon, empezamos a tener en todo nuestro organismo una alta toxicidad, es decir, muchas toxinas en sangre. Y como les decía al principio, el hígado hace de filtro de la sangre. Imagínense que le llega hasta un 70% de sangre venosa a través de una vena, que se llama la vena porta, lleva la sangre que está con toxinas del intestino al hígado. El hígado lo filtra. Pero si el hígado está funcionando mal, no hablemos de una cirrosis o de un cáncer de hígado. Hablemos de patologías mucho más sencillas como puede llegar a ser el hígado graso o una simple disfunción hepática por estrés. Por estrés, como lo escuchan. Hay una conexión neurológica entre los intestinos, entre el hígado y el cerebro. Entonces, acá es donde empezamos a girar, a dar vueltas, ¿no? Porque tenemos una patología invisible con mucha sintomatología y nuestros amigos, nuestros familiares, incluso algunos médicos nos dicen tenés una patología o tenés un dolor psicológico. Y no hay nada peor para un paciente que está sufriendo que le digan que el dolor viene de una cuestión psicológica porque no se puede manejar, no lo pueden controlar. Entonces, es decirle cuál es el problema sin darle ninguna herramienta, ninguna solución o ninguna posibilidad de solución. Es como encasillarlo al fracaso de por vida. Es un error, porque esto va a generar
más angustia y la angustia va a generar más disfunción del hígado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sufrimos de ansiedad, comemos mal. Si comemos mal, vamos a tener sobrepeso. El sobrepeso intoxica el hígado, lo colapsa. Por otro lado, vamos a estar en la cama, no vamos a querer levantarnos, vamos a tener dolores generalizados, por lo cual no vamos a hacer actividad física, no vamos a salir a que nos pegue el sol. Si no hacemos actividad física, no generamos endorfinas, dopaminas, serotonina. Son todas hormonas de la felicidad. De hecho, la serotonina es una hormona, obviamente natural, antiinflamatoria. ¿Entiendes? Estamos encerrándonos en un dolor y no le generamos nada a cambio. Por otro lado, la depresión, la angustia hace que no salgamos, que no estemos al aire libre, y el sol en la piel genera el 95% de lo que sería la síntesis de vitamina D. La vitamina D es un gran regenerativo del hígado. ¿Se va entendiendo cómo una cosa lleva a la otra y nos empezamos a encerrar en un círculo vicioso? Ahora, si no funciona bien el hígado o está colapsado porque hay muchas toxinas en sangre, estas toxinas se van a empezar a fijar en las articulaciones, en los músculos, en los tendones, en todos los puntos estos famosos de la fibromialgia. Si yo pongo el dedo en muchos otros puntos, lugares más, les aseguro que también van a tener dolor. Es decir, no solamente tienen que ver estos 18 puntos que aparecen en todos los libros. Yo, cuando tengo un paciente con fibromialgia, le palpo todo el cuerpo y créanme que puedo encontrar 100 puntos dolorosos porque les duele todo el cuerpo. Lo que pasa es que en los libros aparecen los puntos más específicos. Y esto tiene que ver porque muchas veces estas toxinas que no se logran filtrar, porque como les decía, el hígado está funcionando mal, van a fijarse en estos lugares y va a generar un dolor crónico. Pero además, estamos gastando mucha energía porque estamos intentando desintoxicarnos, pero el hígado está anulado, está inhibido. Entonces todo el cuerpo trabaja como si fuese con un pie arriba, como si fuese que estamos acelerando el auto y frenando a la vez. Estamos gastando mucha energía en hacer nuestra vida diaria con un nivel de toxicidad en sangre altísimo. ¿Se va entendiendo cómo una cosa lleva a la otra? Entonces es importantísimo entender que cuando tengamos un diagnóstico de fibromialgia tenemos que hacernos un estudio bien preciso de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema metabólico, el hígado, los intestinos, cómo estamos comiendo, cómo estamos manejándonos con nuestra actividad física, si tenemos mucho sedentarismo. Les voy a hacer otro video de cómo podemos encarar con tratamientos naturales la fibromialgia producto de una disfunción hepática. Por ahora, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chau.